Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo tutorial donde estaremos viendo la creación de capas vectoriales o denominados generalmente como los shapefile. Entonces, para realizar esta operación nos dirigimos al menú análisis, ¿verdad? Y nos vamos acá a tools, donde tenemos los geoprocesamientos. Nos vamos aquí al toolbox y de esta vamos a ir a data management tool y vamos a desplegar y nos vamos a dirigir hasta los future. Acá vamos a future class, verdad, y vamos a seleccionar la que dice crear future class. De esta manera nosotros podemos ver acá los parámetros, verdad, lo que nos piden estos campos para crear nuestro shapefile. Entonces vamos a elegir primeramente el nombre, verdad, del future class. En este caso vamos a colocarle el nombre de, podrían ser puntos, verdad, de interés. Vamos a colocar acá viviendas, okay. El tipo de geometría, ¿verdad? Para este lo voy a dejar como puntos y nos vamos a venir hasta esta opción que es donde le asignamos el sistema de coordenadas. Vamos a esperar que cargue, vamos a seleccionar acá y me voy a ir a las layers que tengo, verdad, que es la imagen que en el video anterior lo referenciamos, y voy a seleccionar este sistema de coordenadas que es con el que estoy trabajando. Y entonces procedamos a darle run para que él de esta manera me cree este future class, como podemos ver aquí, que le he dado el nombre de viviendas. Luego pues vamos a crear otro future class que le vamos a poner calles. Pero esta geometría ahora va a ser de tipo polilínea, ¿verdad? Y vamos a dejar siempre el mismo sistema de coordenadas y vamos a darle a crear, o en este caso darle run. Y como podemos ver, pues ya se nos ha creado de manera sencilla y rápida. Y vamos a crear ahora lo que son, podemos crear una que diga hospitales y colegios. Este lo vamos a identificar como polígono, va a ser como polígono y el resto va a quedar igual, y lo vamos a acá me ha fallado porque contiene espacio, entonces vamos a dejarlo acá como tales colegios de esta manera y vamos a darle correr. Y como pueden ver, pues ya se me han creado mis tres capas. Y pues pongan atención en esto, que los nombres no pueden contener espacio entre sí. Entonces el agregarle el guión bajo es un método sencillo y que pueden utilizar para realizar hacer estos nombres. Entonces pues como pueden ver es una manera sencilla, ¿verdad?, de crear
los shapefiles un poco diferente con lo que era ArcGIS, ¿verdad? Utilizamos convencional, pues como pueden darse cuenta, pues algo diferente la metodología. Entonces por acá vamos a dejar este video, ¿verdad? Que como les he indicado, iremos poco a poco avanzando y espero que les guste y estén atentos al próximo video que estaré subiendo para darle continuidad a estos tutoriales de nivel principiante.